En el Crash Course aprenderemos algunos conceptos fundamentales. El más importante de todos ellos es el crecimiento exponencial. Una comprensión cabal de este concepto mejorará nuestras posibilidades de vivir un futuro mejor. He aquí un clásico gráfico que muestra el crecimiento exponencial. Se trata de una curva en forma de palo de hockey que representa una cantidad de algo a lo largo del tiempo. Para que una curva termine pareciéndose a esta, ese algo que representa debe crecer de forma porcentual a lo largo del tiempo. Cuanto más lenta sea la tasa porcentual de crecimiento, más prolongado será el tiempo que se necesita para que la curva adopte la forma de un palo de hockey. Otro concepto que debe quedar claro en este gráfico es que una vez que la función exponencial empieza a repuntar, incluso si la tasa porcentual de crecimiento se mantiene constante y posiblemente bastante baja, las cantidades siguen aumentando cada vez con mayor rapidez. En este caso particular, estamos ante una curva de algo que históricamente ha crecido a una tasa inferior al 1% anual. Se trata de una curva que representa la población mundial. Dado que crece aproximadamente al 1% anual, se necesitan varios miles de años para poder detectar esta forma de palo de hockey. La línea verde representa el pasado, mientras que la línea roja es la proyección más reciente de Naciones Unidas con respecto al crecimiento de la población durante los próximos 42 años. Es muy posible que cualquier persona con mente matemática se esté preguntando en este momento ¿por qué no representamos esta información como suele ser habitual? O incluso ¿por qué lo hacemos de forma imprecisa? Esas personas con una mente matemática han aprendido a definir el crecimiento exponencial por medio de la tasa de cambio, mientras que nosotros lo presentaremos aquí por medio de la cantidad de dicho cambio. Ambas formas son válidas, solo que una expresa más fácilmente una fórmula y la otra permite que la mayoría de la gente la comprenda mejor, de forma intuitiva. Contrariamente a la tasa de cambio, la cantidad de ese cambio no es constante, ya que crece cada vez más conforme va transcurriendo el tiempo. Y esa es la razón por la que para nosotros la cantidad es más importante que la tasa. Se trata de un concepto tan primordial que dedicaré el siguiente capítulo a su explicación. Las personas de mente matemática podrían decir también que en una curva exponencial no existe una fase de repunte, pues este es un artefacto que se debe a dónde situamos la escala de la izquierda. Es decir, si el eje de la izquierda está ajustado correctamente, todo gráfico exponencial adopta siempre la forma de un palo de hockey en cada momento temporal. No obstante, si se conocen los límites o la línea divisoria de lo que se está midiendo, es posible establecer el eje de la izquierda y entonces el momento del repunte será absolutamente real y de una importancia excepcional. Se trata de un detalle fundamental y nuestro futuro depende de que muchos de nosotros lo comprendan. Por ejemplo, se considera que la capacidad total de la Tierra para acoger seres humanos está situada en algún lugar de esta zona, con un margen de error de unos pocos miles de millones más o menos. Esto hace que el momento del repunte sea algo muy real y de enorme importancia para nosotros, no un engañoso artefacto gráfico. Lo único que deseo que recuerden es el concepto de aceleración, la noción esencial de las funciones exponenciales. El rasgo clave del crecimiento exponencial puede conceptualizarse de dos maneras, ya sea como la cantidad que se va añadiendo conforme se crece en cada unidad de tiempo adicional, o bien como el menor tiempo que transcurre entre cada una de las unidades de cantidad que se van añadiendo. En ambos conceptos, lo fundamental es la aceleración. Lo explicaremos por medio del crecimiento poblacional. Si empezamos con 1 millón de personas y establecemos que la tasa de crecimiento es un mero 1% anual, veremos que se necesitarían 694 años para alcanzar la cifra de 1.000 millones de personas.
100 años después habríamos alcanzado los 2.000 millones de personas, y para llegar a los 3.000 millones solo necesitaríamos 41 años más. Luego, 29 años, después 22, y por último, 18 años para alcanzar la cifra de 6.000 millones de personas. Así, se necesita cada vez menos tiempo para añadir cada unidad de 1.000 millones de personas. Ahora nos ocuparemos de la aceleración. Este otro gráfico representa el consumo de petróleo, que es quizá el recurso natural más importante y que ha estado creciendo a una tasa mucho más vertiginosa, de casi el 3% anual. La forma de palo de hockey que adopta la curva puede detectarse al cabo de solo 150 años. También aquí podemos determinar el eje de la izquierda, puesto que conocemos con una precisión razonable la cantidad máxima de petróleo que el mundo puede producir. De nuevo, el repunte es de una importancia fundamental para nosotros. Y aquí tenemos la curva de la creación de dinero USA-americano, cuyo crecimiento exponencial ha alcanzado unas tasas increíbles, que oscilan entre el 5% y el 18% anual. Esto hace que esta curva solo haya necesitado unas pocas décadas para adoptar el aspecto de un palo de hockey. Y aquí tenemos el uso mundial del agua, la extinción de especies, la sobreexplotación pesquera y la deforestación. Todos estos recursos son finitos, como también lo son otros recursos esenciales, bastantes de los cuales están llegando a sus límites. Este es el mundo en que vivimos. No cabe la menor duda de que la cadencia del cambio se está acelerando. Vivimos en un tiempo en el que los seres humanos van a tener que enfrentarse por fin a la realidad de que nuestro sistema de dinero exponencial y uso exponencial de recursos naturales se topará contra los rígidos límites de la física. Y detrás de todo esto, lo que determina cada tramo de cada una de las curvas es el número de personas que viven en el planeta. Consideradas por separado, cada una de estas curvas podría llamar la atención de cualquier persona sensata, pero es preciso comprender que, de hecho, todas ellas están relacionadas y conectadas entre sí. Todas son curvas de crecimiento compuesto y están animadas por fuerzas de crecimiento compuesto. Para resolver una sola de ellas, es preciso comprender cómo se relaciona con las demás, así como con otras que no mostramos aquí, porque todas se entrecruzan y superponen. El hecho de que vivamos aquí, en presencia de muchas curvas de crecimiento exponencial que se relacionan con todo, desde el dinero hasta la población, pasando por la extinción de las especies, tiene enormes implicaciones para nuestra vida y para las vidas de quienes nos sucederán. Por eso hay que prestarles la mayor atención posible. Veamos ahora un ejemplo que nos ayudará a comprender mejor estas curvas. Los invito a acompañarme en el capítulo 4, titulado El problema es la función exponencial. Gracias por su atención.